y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos entonces en esta mañana a formados ofrendando. Recuerde que venimos estudiando acerca de formados por el Espíritu Santo, formados por la palabra, formados para el servicio, con madurez espiritual. Hoy vamos a hablar formados ofrendando. Así que en la palabra del Señor vamos a desarrollar la lección de formados. Y en Mateo 3:10 de la palabra del Señor, Malaquías 3:10, no Mateo, Malaquías 3:10, lo estaba viendo como una T y es una L. Malaquías 3:10. La pregunta es: ¿quién es el responsable del sostenimiento de la obra del Señor? ¿Quién es el responsable del sostenimiento de la obra del Señor aquí en la tierra? Malaquías 3:10, ¿qué nos dice? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces vamos a mirar en este texto algunas cosas. La primera, ¿quién es el que está ordenando? Dios. ¿Está claro para todos? Es Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Que traigamos los diezmos al alfolí. Ahora, ¿qué? Porque nos viene la duda. Bueno, ¿y si traigo la plata a la iglesia? Si traigo la ofrenda a la iglesia, ¿con qué como? ¿Con qué vivo? ¿Con qué pago el arriendo? ¿Qué hago? ¿Cuál es la respuesta del Señor a eso de acuerdo a este pasaje? Que lo probemos. Ahora dice aquí, pongadme a prueba y veis, si no ahora abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición, dice en la otra versión, hasta que sobre y abunde. O sea, mejor dicho, sin límite, sin límite. Entonces miren, dice, traiga la ofrenda y pruébeme. O sea, si usted tiene alguna duda de que si va a ofrendar se va a quedar sin nada, ¿qué le está diciendo el Señor? Pruébeme a ver si es cierto. Si es cierto que lo voy a dejar morir de hambre. Si es cierto que lo voy a dejar sin con qué pagar el arriendo. Pruébeme si es cierto que lo voy a dejar sin con qué vestir. Pruébeme si es cierto que lo voy a dejar sin nada. Entonces, es un desafío que Dios nos está haciendo. Pero también hace una promesa. ¿Y qué promesa nos está haciendo en ese texto? Dice, pruébeme si no le voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre ustedes, ¿qué? Bendición. ¿Y qué tipo de bendición? Todas las bendiciones, conforme a sus riquezas en gloria, dice la palabra, conforme a sus riquezas en gloria. Si no, abriré las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre ustedes. ¿Y qué es derramar? Regar, dejar fluir. O sea, no es cuando a usted le dicen, vea, eche 10 goticas en una cucharita y se las toma. ¿Eso es derramar? Eso es con medida, ¿cierto? Tiene que coger el gotero y contar 1, 2, 3, 4, 5. Y a veces usted tiene cuidado de que no sean más de 5 ni menos de 5. Pero dice el Señor, derramaré. Y cuando se derrama, cuando algo se derrama, usted no lo puede recoger. Cuando se le derrama la leche, cuando se le riega el agua,
O sea, eso sale, ¿cierto? Sale ya. Y en cantidad salió. No es el gotero, no es medido. O sea que el Señor está diciendo, mire, yo voy a derramar sobre usted bendición hasta que sobreabunde. O sea, no solamente hasta que abunde. ¿Hasta qué? Sobreabunde. O sea, se pase. La verdad es que Dios se pasa de calidad. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Entonces, ¿quién es el responsable de sostener la obra del Señor? El creyente. El creyente es responsable. Mateo 6:24. Sí, hermana. Es que aquí dice traer todos, porque muchas veces yo, iniciando, confieso mi pecado. Yo decía, ay Señor, negociamos, yo te doy ahorita el 5 y más adelante. Pero siempre me salía, ahí sí, doble, porque me salía más del 10. Entonces, aquí aclara. Traer todos, la palabra en plural, todos los diezmos al alfolí. No es negociadito hoy sí, mañana de pronto y así, sino Sí. todo. No es es que con Dios no puede negociar. O sea, cuando usted le dicen el impuesto es 19%, el IVA es 19%, no es el 18, ni es el 20, ni es el 14. Pero es que se lo roban. Que Samuel Moreno se robó la 26, ahí se robó los impuestos suyos. Pero usted, ¿qué le debe a la alcaldía de Bogotá? Nada, usted pagó. Problema de Samuel con la ley. Y ahí está en la cárcel. Problema de él con la ley y problema con Dios cuando se enfrente al juicio de Dios, porque aquí le rebajan y le hacen cosas, pero el juicio de Dios es sin rebaja. Entonces, no es negociable. El Señor está diciendo, tráigalos al alfolí y haya alimento en mi casa. Por eso hablamos de ¿qué? Sostener la obra del Señor. Gloria Estela. La hermana hizo una pregunta o hizo una aclaración. Dijo que había pecado. ¿El no diezmar es pecado? ¿Qué es quién está dando la orden? Dios. Ahí está la respuesta. Pero en 2 Corintios 9:6 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, Sí. no por necesidad ni por obligación. Eso. Entonces, Pero ahí- dice que es menos. no, dice ofrende, Dice que es menos del diezmo. ofrendar, cada uno dé Eso, como propuso. está hablando de ofrendar. De ofrendar. No está hablando de diezmar, está hablando de ofrendar. Y cada uno ofrende según Dios, pero dice, según Dios le ha prosperado. Si no le ha dado nada, pues da el diezmo de nada. O sea, si no le ha dado nada, ¿qué debe traer? El diezmo de nada. Yo soy ofrenda para Dios, cada uno, el Sí, traer, eso. el creer, Pero ¿cuál es el mandato del Señor? el dar de lo material, Sí, pero ¿y cuál es el mandato? traer. El 15, el 16, El el 10, 8, el 10. 4, el 1. 10. Ese es el mandato. ¿Y los mandatos de Dios qué son? Órdenes. Cuando Él dice, no hurtarás, pero es que tengo hambre y ahí está la billetera de mi hermano Alfredo, la cojo. Y es que le vi varios billetes de 50, le está sobrando. Lo cojo. Es que la mujer de Potifar le estaba diciendo a José, duerme conmigo. José no la estaba obligando. José no la estaba violando. Ella se le estaba ofreciendo. Duerme conmigo. ¿Y qué dijo Josué? ¿Cómo voy a pecar contra mi Dios? Ella había despachado a los criados, todos se fueron de la casa. El esposo estaba lejos, nadie nos ve. Y nadie lo veía, estaba solo. ¿Y él qué dijo? ¿Cómo voy a pecar contra mi Dios? Porque ¿cuál era la orden de Dios? No adulterarás. ¿Y eso era qué? Adulterio. Aunque nadie lo viera. Entonces,
Las órdenes de Dios no son negociables. Las órdenes de Dios son mandato. Y los mandatos se obedecen. Ahora, mire, hablando de la justicia de Dios, mire la justicia de Dios. Usted solamente recibe de Dios un peso. ¿Cuánto tiene que devolverle? ¿Cuánto? 10 centavos. Eso es mucho. Y usted recibe 10 pesos. ¿Cuánto tiene que devolverle al Señor? Un peso. Eso es mucho. El Señor no le está pidiendo que de los 10, de 7. Le está diciendo que de los 10, del diezmo. Y que del peso, ¿de qué? El diezmo. Y si es 1.000.000, son 100.000. Lo que pasa es que ya a nosotros nos cuesta más. El peso es una cosa, los 100.000 es otra, pero ya es problema de nosotros, no es problema de Dios. Y sin embargo Dios te hace rendir el 90% como si tuvieras el 100%, y te lo garantizo. Por eso Él dice, pruébeme. Claro, es que el diezmo es ley, es mandato del Señor, es orden de Dios. Cuando digo ley, no estoy diciendo que es bajo la ley, porque algunos dicen, no, eso era bajo la ley, ya no toca. Antes en el Nuevo Testamento todavía el asunto es más grave. Si usted no quiere aplicar el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento es más grave. Porque el Antiguo Testamento dice, devuélvame el 10. El Nuevo Testamento dice que todo es de Dios. Usted escoge. ¿Le trae el diezmo o le trae todo? Porque todo es de Dios. Ahora, si el amor que le tenemos a Dios, no supera el 10%, eso ya es otro paseo. Porque cada uno ¿cómo? Como propuso en su corazón. O sea que si en mi corazón Dios no se merece más del 10% de lo que Él me da, y claro, es asunto suyo con Dios, no conmigo. O sea, yo no le estoy pidiendo a usted nada, yo le estoy enseñando lo que dice la palabra. Usted puede venir acá toda la vida mientras yo sea pastor de este lugar y nunca traer un peso, y lo voy a tratar igual que el que trae 1.000.000. Lo voy a tratar igual, y le voy a hacer la misma ceremonia, y si se muere voy a su entierro tranquilamente. Ayer fui a visitar una señora que estaba muriendo, que no viene acá, pero fui porque soy pastor. Entonces lo voy a tratar igual, si no trae nada, igualitico, pero el asunto es suyo con Dios. Toda regla tiene su excepción, y esta vez usted habla con mucha claridad, pero a nivel personal, suyo. Pero conocí a un pastor que murió el señor, tenía como 90 años, y la familia fue y le dijo, era una familia muy de escasos recursos, y le dijo, pastor, háganos el favor y nos presta el servicio, pues las exequias, todo este asunto. Y él dijo, ¿y ahí cómo vamos? A mí eso me sorprendió, porque, a ver, unas personas que no tienen recursos, y que alguien de pura casualidad tenía el pago de Ezequiel, y pudieron así enterrar a este señor, y el pastor le dijo, ¿y ahí cómo vamos? O sea, a mí eso me pareció terrible. Y él dijo alguna vez, aquí el que no diezme no sirve para nada, no lo quiero, o sea, puede entrar a la reunión, pero no más. De ahí a que si él tiene una necesidad, la iglesia no le ayuda. A mí eso me pareció terrible. Sigue siendo terrible. Ore el Señor por ese tipo, para que el Señor tenga misericordia de él. El hombre que confía en el hombre, uno confía que el pastor le va a ayudar, o que el amigo, o que no sé qué. No, debes confiar en Dios. Ok, sí. Joana.
Una pregunta, pastor, para de pronto claridad de algunos que a veces no se atreven a preguntar. Para, digamos, cuando uno recibe el dinero, ya sea sueldo, un ingreso, ¿cómo se calcula lo del 10%? O sea, lo del diezmo. Porque es que he escuchado a algunos que es de lo que recibes del total, y otros no, que primero sacan los gastos de la casa y de lo que les queda. Entonces me gustaría que se hiciera esa aclaración. ¿El impuesto de qué es? De sus ingresos. El impuesto no es de lo que le sobra. Dios no está pidiendo el sobrado de nadie. O sea, Dios no está pidiendo qué le sobró. Ahora, diferente si quiero hacer una aclaración, por ejemplo, si usted tiene un negocio. Entonces, si usted tiene un negocio y en el negocio, vamos a suponer que tiene un negocio de panadería. Entonces, ¿cuál es la utilidad del negocio? La utilidad. Porque usted no puede coger y entonces, el negocio vale 30 millones de pesos. La harina, todo lo que tiene, el horno, etcétera. Entonces cojo los empleados, entonces cojo y esto vale 30 millones, entonces doy el diezmo de los 30 millones, porque esto vale eso. No, es de la utilidad. Entonces, ¿cuál fue la utilidad? Mi utilidad fue 1 millón, entonces no es de los 30, es del millón. Octavio tiene una Vans, y entonces en la Vans recoge gente. Entonces, voy a diezmar, la Vans vale 20 millones de pesos, más los pasajes tanto, más tanto. No, es cuál es la utilidad. La utilidad fueron 500,000 pesos. Bueno, de eso. Su salario, ¿cuál es su salario? Mi salario son 2 millones de pesos, 200,000 pesos. ¿Por qué? Porque su salario fue, es la utilidad, su salario. Pero no es, bueno, es que yo le voy a dar 50 a mi hermano pobre, 20 a mi primo que no tiene plata, 16 a aquel, 18 a este, merco, y me quedaron 50,000 pesos, entonces de eso. Porque no le queda nada. No es de eso. Pero es que la obra de caridad, no, es que la obra de caridad es con su plata, no con la plata del Señor. ¿Está claro? O sea, su obra social, su ayuda al necesitado es de su plata, no la del Señor. La ofrenda es más, la ofrenda es de lo que usted da, no de lo que es del Señor. Porque ¿qué es lo que dice el Señor? El diezmo es mío, o sea, no es suyo, es de Él. Su ofrenda es más de eso, es lo que es suyo. Alfredo. Ese ejemplo es muy claro cuando el Señor llamó a su pueblo, Israel, y determinó en el desierto que de las 12 tribus, 11 trabajaran para sostener a una sola, que era la tribu de Leví, que estaba dedicada al servicio. Al servicio del Señor. No era para regalarle a Dios porque Dios no necesita, era para el sostenimiento de su obra. Sí, porque Dios no necesita nada. Entonces, está muy claro ahí. Y hoy el pueblo de Dios escogido ya no es Israel, sino es la iglesia del Señor. Es la Israel espiritual. Exactamente. O sea, no ha cambiado, las cosas no han cambiado. Es el Israel espiritual. Una norma de Dios y un mandato. Un mandato de Dios. O sea, cuando decimos ley, estamos hablando de como los mandamientos, sí, no de las normas. Listo. Entonces, Dios dijo a la tribu de Leví, le dio una orden muy explícita, que ellos comerían y vivirían del diezmo que traería al pueblo, sí, pero no deberían tener ninguna propiedad. Hoy los mejores, sin ánimo de ofender, pero es una pregunta que a mí me inquieta mucho, sin ánimo de ofender a nadie. A mí no me preocupa eso, tranquila. Los que mejores viven son los líderes, los pastores, los sacerdotes que dirigen iglesias. Tienen buenas propiedades, buenos autos, buenas fincas y se dan la buena vida. ¿Por qué al pueblo se le exige dar el diezmo casi que como una obligación
mientras ellos no se dan cuenta del otro pedacito. Bueno, yo dejo que el Señor se encargue de ellos, porque pues no puedo juzgarlos, no me voy a atrever a juzgarlos, ni tampoco hago lo que hacen otros. Yo sé que el Señor me va a juzgar a mí y yo tengo que portarme correctamente. Entonces, si ustedes tienen alguna queja de Nelson Rojas, este es el momento para que lo digan. Sí, pero, o sea, si tienen alguna queja acerca de eso, este es el momento que lo digan. Pero no puedo responder por lo que hacen otros. O sea, si alguien se compra un Ferrari lujoso y todo, problema de él. Yo tengo un carrito que me sirve, me lleva y apenas tenga la oportunidad lo cambio por otro. Y no es pecado el que lo compre, ni es pecado el que me compre una propiedad. ¿Por qué razón? Porque estoy trabajando, o sea, es con mi trabajo. El problema es cuando exagero la nota. Cuando yo quiero cambiar el carro por un último modelo, ¿por qué? Porque no, así me ahorro gasto, no, lo único que tengo que echarle es gasolina y aceite. Pero no, el impuesto tengo que seguirlo pagando, pero me ahorro mantenimiento, talleres y todo eso. Por ejemplo, el que tengo, lo tengo en 6 años y en 6 años no me ha pedido nada, solo gasolina y aceite, nada más. Pero quiero cambiarlo por uno nuevo precisamente para eso, para no estar en carretera buscando grúa, poniendo a mi esposa o a mis hijos a empujar el carro. Pero sí pienso bien, sí lo pienso bien cuando veo unos carros muy lujosos, muy bonitos, me gustaría tener uno de esos, pero cuando pienso, uy, pero es que yo con la plática de los hermanos que luchan, que sufren y todo lo demás, para tremendo lujo, ostentoso, porque ya es ostentación. Una cosa es utilidad y otra cosa es ostentación. Entonces, una cosa es comprar lo necesario y otra cosa lo superfluo. Yo no tengo que venir acá con una cadena de 18 quilates y 30 nudos. No es pecado, no es malo el que me la compre, pero me parece exagerado. Entonces hay que cuidarse de la exageración, pero ya de lo que hacen otros sí que respondan los otros por el asunto. Amanda, que no ha hablado, luego Marta Isaura y después Alfredo. La palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. Y los que exageran, los que abusan, pues ellos le darán cuentas a Dios, tienen que darle cuentas por el abuso. Por el abuso. Pero por ganarse el dinero, no, porque se lo están ganando. Porque el obrero es digno de su salario. Es más, el Señor, como dice ella, es digno de su salario y que el que trabaja en la obra, viva de la obra. Y si tiene buenas entradas, ¿por qué va? Además, los siervos deben dar ejemplo viviendo bien. Porque si él va a vivir en una choza y los hermanos viven en un palacio y tiene buena entrada, pues sería criticable, ¿sí o no? De que usted viva mal, ¿no? Ustedes, los pastores, deben dar ejemplos de vivir uno a... Aquí entre nos no le cuenten a nadie, pero yo compro mi ropita en un almacén bueno, fino. Arturo Calle. En Arturo Calle. No compro en el Only, compro en Arturo Calle. Pero es que una camisa de Arturo Calle la uso 3 años y se la regalo a mi hermano todavía buenecita. La que compro en el Only la lavo y se encoge. Entonces es por eso. Yo les quiero decir, mis amados, que todas esas preguntas las he conocido y conozco a unos lobos disfrazados de ovejas que no merecen y no son pastores.
La palabra de Dios es clara cuando dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Este libro santo es la línea de conducta. Por lo tanto, yo debo juzgar a un hombre que se diga pastor, pero que no lo es con la palabra. Él dará cuentas a Dios. Lo que pasa es que nosotros no podemos hacer el juego y de decir el pastor tal, porque ese individuo no es pastor. Entonces, si yo tengo el conocimiento, pues no puedo meter dentro de la caja al pastor, porque eso es lo que hacen los impíos. Cuando uno les conversa, a mí me han dicho, compañeros, es que los pastores, no, yo no estoy hablando de ningún pastor, yo no estoy hablando del buen pastor, que se llama Jesucristo. Yo no lo invito a que pertenezca a ningún pastor, sino a la iglesia de Jesucristo. Y entonces esos rótulos que se ponen a veces, hace que la gente diga, es que el pastor de allí, el pastor de allá. No, él dará cuenta a Dios. Lo único que yo sé es que las ofrendas y los diezmos son para la obra de Dios. Y el hombre que tome de eso para él, dará cuenta. Y pobrecitos de ellos, y conocemos muchos, y hay nombres por ahí, que Cash Luna, pero ellos para mí no son pastores. De manera pues que tenemos que vivir es con el testimonio y el ejemplo. Eso sucede en las grandes concentraciones de gente, porque el 90% va detrás de las bendiciones, de las promesas, de que en tu boca hay una promesa que declara que pon tu pie y es tuyo, y una cantidad de barrabasadas que no son ciertas. Y yo hago lo de Pablo, o sea, trabajo con mis manos para no ser gravoso. O sea, no dependo de lo que la iglesia me da. Pero no es pecado vivir de la iglesia, porque el que come del altar, vive del altar. Pero mis ingresos, o sea, de lo que yo vivo, es de mi trabajo fuera de esta iglesia. O sea, todo el trabajo que estuve haciendo esta semana por allá en Ecuador y todo lo demás, si fuera a vivir de la ofrenda de enero, la ofrenda de enero fue grave. La hermana Luz es la hermana Luz sabe cuánto ingresa, y hay otros días muy buenos y hay otros días muy sabrosos, pero hay que administrarlos sabiamente, y yo soy responsable delante de Dios de que se administre sabiamente, y yo sé el juicio que viene sobre mi vida, donde yo trate de aprovecharme del rebaño del Señor. Yo soy consciente de eso y me cuido de esas cosas. ¿Por qué razón? Porque dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y dura cosa es caer en manos del Dios vivo, así que me cuido de ese asunto. Y los demás, pues que ellos arreglen su asunto. Sí, y dice la palabra: cada uno dará cuenta a Dios de sí. Y la verdad, hermanos, toda la vida, o sea, hace 45 años le estoy sirviendo al Señor, y siempre me he cuidado de el manejo económico, o de tratar de aprovecharme. Ninguno de ustedes puede decir que yo me haya arrimado a decirle: vea, hermana o hermano, deme tanto que necesito. Ninguno de ustedes puede abrir la boca a decir eso. Que me dan, sí, me dan, y agradezco lo que me dan, pero nunca les pido ni les exijo, y menos para servirles, o sea, menos para eso. Que un matrimonio, ¿y cuánto me va a dar? No, es que mi cuota es tanto, que una campaña, que una predicación, donde voy, ellos me invitan a predicar, y algunos me han dicho: hermano, es que nuestra iglesia es muy pobre y no tenemos mucho. No hay problema. Y hay algunos que yo les he pagado, y he pagado mi viaje, y he pagado todo sin pedirles nada, porque Dios viene por otro lado y me da. Dios se encarga de mí. William. Una sola, yo tengo como 20. Pero me surge una duda. Nosotros somos una iglesia pequeñita, en este momento habemos 100, bueno, pero cuando usted va a una iglesia donde hay 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, pues obviamente los diezmos son impresionantemente bastantes. Sí. Y entonces ese pastor, pues uno como ser humano tiene unos gastos, ¿cierto? Y una necesidad y tal, pero obviamente que allá sobreabunda, y ahí ese pastor, entonces, ¿qué pasa?
¿qué hace con el resto? ¿O cómo es? ¿Cómo funcionaría? Pues el asunto es, mire, tenemos aquí gente con salario mínimo y gastan de acuerdo a qué? Al salario mínimo. Pero tenemos gente que puede estar ganando 5 o 10 millones mensuales y gastan de acuerdo a qué? A lo que viven. Es igual. O sea, mi primer vehículo fue una Monareta que me regaló un hermano. Y yo feliz por toda la autopista de Cali en mi bicicleta llevando a los niños al jardín. Ese fue mi primer vehículo. Después me conseguí un carrito, un Renault 4 viejito. Después un 18 viejito. Y cada rato era la familia, bájese del carro y empuje. Y yo un día le dije al Señor, Señor, pero ¿qué va? Pues, como mi familia empujando ese carro y todo, dame un carrito nuevo. Y me dio para un carrito nuevo. Y quiero cambiar. Y sí, pero siempre estoy pensando en cómo. Ahora, en la medida en que mejoran los ingresos de la iglesia, pues obvio que el levita tiene más. O sea, puede vivir mejor. Pero siempre hay que tener cuidado de no exagerar. E incluso a ustedes también, que Dios les está bendiciendo y que tengan cuidado con sus gastos. Entonces, está viviendo acá, en una buena casa, en un buen barrio, en un buen lugar. Y entonces, porque tiene unos pesos más, entonces me voy a comprar una casa o a pagar un arriendo que vale 4 veces más que donde estoy pagando solo porque me gané más. No, viva bien. Viva bien. Y no hay nada de malo en que viva bien. Y por eso le he dicho a ustedes, cuando tengan para irse a pasear, váyanse a pasear. Disfruten, para eso es que Dios les dio. ¿Qué dice la palabra? Dios nos dio las riquezas para que las disfrutemos. Dios nos dio las riquezas para que las disfrutemos. Si alguien llegara y me decía, tenga pastor, le regalo ese Ferrari, yo lo voy a usar. Yo no voy a decir, no, yo soy pastor humilde. No, ¿cuál humilde? No, yo lo voy a usar. Pero yo no voy a coger a los hermanos, a apretarlos y a decirles, oiga hermano, es que el Señor me dijo que ustedes me deben dar para comprarme un último modelo, una camioneta de 120 millones de pesos. Entonces, a ver cuánto va a poner usted. Jamás lo voy a hacer. Prefiero coger un taxi. Jamás lo voy a hacer. No voy a apretar a la gente para hacer eso. Entonces, ese es el asunto. Manuel, y terminamos, seguimos la próxima semana porque se nos va el tiempo. ¿Quién más? Manuel y Octavio. Que el que trabaja en el altar debe vivir del altar. Amén. Amén. Si no vivo por eso yo les he dicho a ustedes, si alguien les dice, uy, el pastor de usted vive de los diezmos, dígale que sí. Sí, es que yo vivo del altar. Porque si no me tocaría estar haciendo otra cosa. Dejé la empresa donde trabajaba, era jefe de relaciones industriales del Hospital Universitario de Caldas para ir a servir al Señor. Y en el hospital vivía bien y ganaba bien, pero lo dejé para servir al Señor. Entonces, ¿de qué vivo? De lo del Señor. Porque si no me tocaría ponerme a hacer otro trabajo para eso. Ahora, el trabajo que hago fuera de acá de la iglesia es para el Señor. O sea, yo entreno pastores y líderes para que planten iglesias. Ese es mi trabajo. Octavio. Una cosa que también tenemos que ser conscientes es que, pues así como en las empresas seculares, pues una empresa pequeña pues involucra poca gente, pocos costos. Sí. Y ella crece o prospera de acuerdo a la administración que se haga de ella. En una empresa grande donde yo he pertenecido a ciertas iglesias donde se recogen ofrenda y diezmos a tal punto que toca llevar un camión para llevarlas, donde se alquila un estadio para celebrar los servicios, pero yo pienso que esos líderes de esos lugares no son buenos administradores, porque primero a su gente, a los que trabajan con ellos, no les dice, mire, usted tiene que ir esta semana a tal parte, ¿cuánto vale su pasaje? ¿Cuánto valen sus viáticos? Démosle para los viáticos. No, tiene que ir,
tiene que ir a hacer ese trabajo, pero no saben que hay que pagarle, o sea, que ese viaje involucra costos. Entonces, como es el hermano tal y como es parte de los 10, entonces tiene que ir a hacer el trabajo de su bolsillo. Ese es un mal administrador, a mí me parece. Entonces, pues, como en todas partes, se requiere que de los siervos de Dios sean buenos administradores. Amén. Una iglesia pequeña que apenas sustenta a su pastor, esa es su capacidad. Pero una iglesia donde hay montones de gente y donde hay montones de dinero, el líder debe ser buen administrador. Págale a su gente, a los que cantan, a los que tocan, a los que van a hacer las misiones, o sea, hay que pagar muchos costos. Pero si todo va a depender del bolsillo de los hermanos, tanto el diezmo como los costos, pues ya no son buenos pastores. Y en ese caso, hay una palabra del Señor aquí para eso. Dice acá. Dice, esto es Ezequiel 34. Dice, el Señor me dijo, hijo de hombre, profetiza sobre los pastores de Israel. Profetiza y dales este mensaje a los pastores. Así dice el Señor Dios. Oigan, pastores de Israel que solo han descuidado, solo han estado cuidándose a sí mismos. ¿No se supone que los pastores cuidan el rebaño? Ustedes se comen el queso, usan la lana y matan a las ovejas a las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. No fortalecen a la oveja débil. No cuidan a la enferma ni curan a la que está herida. No van a traer a las que se descarrían ni buscan a las perdidas, y hasta las fuertes los abusaron y los trataron con crueldad. Entonces, sí, hermanos, pues toca mirar dónde están todos esos problemas, esas fallas, claro, y saber saber cómo es que es eso. La señora que fui a visitar, sus hijas la llevaban a una iglesia de esas grandísimas, pero ninguno ha ido allá. Fui yo, y no es mi oveja, pero soy pastor. Me toca atender. Todo el que solicite, debo estar para servir. Y lo que lee el hermano es una realidad, ahí está en la palabra y yo tengo que cuidarme de eso. La palabra dice, hay de los que hacen esta tarea por ganancia. Allí en 1 Pedro 5:8. O sea, la cuestión es la motivación, pero eso va en todo, es lo mismo que el médico, la enfermera o algo. Ahora, entre más dinero entre acá, más bendición hay, porque es que parte del dinero que entra acá lo usamos para obra en otros lugares, en comunidades indígenas, en rehabilitación de drogadictos en Sasaima. O sea, parte del dinero, aparte pues del sostenimiento de la obra, los servicios, el aseo, otras cosas, pero también atendemos obra en otros lugares. De lo que ustedes han dado, que dieron ofrendas para los hermanos venezolanos, tenemos 200 personas que ayudamos junto con otras iglesias bautistas, que ayudamos a unos pastores en Venezuela para que no se salieran del país. Donde estaba un pastor de Venezuela fue desde Caracas hasta Quito en bus, o sea, se atravesó todo Colombia y parte de Ecuador, y para el regreso yo llamé a otros, a mi jefe y le dije, hermano, ¿cómo lo vamos a hacer ir así? Consigámosle el pasaje y mandémoslo en avión, porque es demasiado viaje largo o algo. O sea, siempre tenemos que estar pendientes de los demás, de qué podemos hacer, cómo podemos ayudar a otros. Si usted se entera de alguna necesidad que tienen los hermanos de acá de la iglesia, háganoslo saber para poder ayudarle, porque para eso es ese recurso, para ayudar a los demás. Lo que pasa es que si no me dicen, yo sé que a ustedes les da pena arrimarse y decirme tengo hambre, pero díganle a otro, díganle a la pastora, y con mucho gusto suplimos la necesidad, porque es para eso, o sea, es para que nos apoyemos los unos a los otros, y ojalá tuviésemos bastante. ¿Por qué? Porque así el reino del Señor se extiende, sostenemos y ayudamos a otros. En parte también ofrendamos para red de multiplicación, y hemos llegado en los últimos 10 años como red de multiplicación,
en Latinoamérica tener 20,000 plantadores de iglesias. O sea, celebramos, esta semana estuvimos celebrando los 10 años de trabajo que tenemos y llegamos a 20,318 plantadores, o sea, gente que está plantando iglesia. Y parte, no es mucho, pero damos un pequeño aporte, una ayuda acerca de eso. El año pasado dimos $400 para ayudar a eso, es $1.5 millones de pesos. O sea que un granito de arena colocamos para contribuir a la extensión del reino del Señor. Eso es lo que hacemos. Esperanza. Bueno, con todo lo que hemos estado hablando, yo estaba en una iglesia grande y llegué a esta iglesia. Yo creo que esta iglesia es una bendición, porque acá no somos uno más, acá somos familia. Amén. Lo que el pastor dice, si yo llego a tener una necesidad, yo voy donde el pastor, en esa iglesia, allá nadie lo conoce a uno. Llega uno, se sienta, sale, ni siquiera le dicen hermanita cómo está, nada. Y esta iglesia para mí es mi familia. Amén. Donde recibo muchísima palabra de Dios, donde veo que mis hermanos me saludan, conocen mi nombre, y si algún día llego a necesitar, yo sé que cualquiera me va a ayudar. O sea, lo que tenemos nosotros es bendición. Entonces, amén. Eso es muy grande. Gracias a Dios. Gracias por esa palabra, hermana. Nos anima a seguir cuidándonos como familia. Sobre todo, recuerden algo. Queremos es una iglesia fundamentada en la palabra. Por eso les he dicho, no es que lo dijo el pastor Nelson, es que aunque lo diga el pastor Nelson, vayan a la palabra a ver si es así. O sea, es esto es lo que deben creer y esto es lo que deben aplicar, no lo que diga el hombre. Octavio. A mí me parece que es muy importante es pues la transparencia, ¿no? Por ejemplo, que se le esté diciendo a la iglesia se gastó esto en esto y en esto, o sea, que le cuenten a uno qué se invierte la plata, porque pues eso es lo que muchas veces frena el corazón para no hacer lo que toca hacer. Claro, sí. Porque es que uno no sabe, bueno, pero ¿qué la estarán haciendo? ¿En qué la invierten? Aquí no hay que pagar arriendo, aquí no hay que pagar servicios, entonces ojalá que eso es parte de la buena administración, ¿no? Estarle informando a la gente en qué es que se gasta el dinero. Y la iglesia muy seguramente vamos a participar. Claro. Muy bien, seguimos la próxima semana con el estudio, porque ya el tiempo del estudio se nos terminó. Una última y no más. Lo ultimito y no más. ¿Por todo el 2020 o...? No, por hoy. Por hoy. No, es que pienso que si Dios el diezmo es un mandato. Yo diezmo de corazón y no tengo por qué darme cuenta en qué gastó el pastor el diezmo, porque eso es obligación mía, porque es un mandato, y que esta no se dé cuenta. Y si vamos a una iglesia grande y vemos cosas, retirémonos de allá sin comentarios. Ok, gracias, hermana. Muy bien, hermanos, no olviden, ahora, si usted quiere, con mucho gusto, usted se me arrima y le decimos, usted puede preguntarle a la hermana Luz en cuanto a los ingresos y le preguntan si el pastor diezma o no. No si los hermanos, o a la hermana Martisaura, no si los hermanos diezman, sino si el pastor diezma. No lo autorizo para que pregunte por los hermanos, sino por el pastor. Si el pastor diezma o no, porque el levita debe diezmar. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿yo qué hago? Cada 8 días usted ve que yo tengo mi sobrecito listo y ahí va. ¿Cómo? Dice la palabra del Señor. Cada primer día de la semana, cada uno aparte según Dios le ha prosperado. Entonces, de acuerdo a lo que me ha prosperado, ¿eso qué? Eso hago, de acuerdo a la bendición del Señor. Otra última. ¿Qué pasa cuando una iglesia pide las primicias? Sé que son correctas. Los pactos, los famosos pactos, y comprometen a la persona y hasta, o sea, es una cosa. Mire,
usted no puede pactar con Dios, porque el hombre no pacta con Dios, fue Dios quien pactó con el hombre. Y Dios no cambia milagros por plata. Dios no cambia milagros por plata. O sea, cuando usted tenga una petición, viene, la presenta y oramos por usted. Sin cobrar. Y no tiene que dar un peso, ni le voy a decir, si dependiendo su ofrenda, va a ser el milagro. No, eso es falso. Eso es falso, de toda falsedad. Dios no intercambia milagros por dinero, porque aún lo que usted recibe, ¿lo recibió de quién? De Dios. Sonido, 1, 2. Entonces Dios no está llamándole listo. a pactar. ¿Ya puse el sonido? Otra última. Bueno, otra última. Lo que les quiero decir es que hay un texto bíblico del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3, donde hay 18 requisitos que exige Dios para que un hombre sea llamado pastor. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y hay una secuencia de requisitos que debe cumplir ese hombre. Cada uno de nosotros acepta a su pastor si llena estos requisitos bíblicos. Si no lo llena por alguna razón, no lo acepto como pastor. Es muy simple, porque no está bíblicamente llamado. Pero si yo veo que un hombre está cumpliendo esto rectamente, ese hombre es muy simple, muy sencillo. Y aquí dice cuáles requisitos son: irreprensible, no avaro, hospedador, etcétera, una cantidad, son 18 requisitos. Muchas gracias. La última, William. No, esta sí es la última. Esta es para cerrar. Seguimos la última semana. La última. Para cerrar, como usted dijo que si teníamos hambre le dijéramos ya son las 12, ¿será que nos invita a almorzar, pastor? Sí, señor, con mucho gusto. Con mucho gusto, allí venden corritazo muy bueno. Pastor, la última. Uy, sí. No, el requisito está en la Biblia. Pastor, la mayoría de nosotros conocemos al pastor hace más de 20 años. Sabemos de su integridad física, moral, integral, en todos los aspectos. Entonces yo pienso que hay cositas que estamos como que perdiendo el tiempo porque ya lo conocemos muy bien, pastor. Perdón, déjala terminar. Entonces yo pienso, pastor, que no es necesario que nos extendamos tanto en estos comentarios porque pues no son así como muy agradables, porque sabemos de su integridad. Entonces continuemos con el servicio porque ya es más que suficiente. Gracias. Ok, solo para aclarar, estaban haciendo preguntas sobre el diezmo y el manejo del dinero y todo lo demás, y por eso dejé y extendí, porque es mejor que se vayan con claridad. Gracias por sus palabras, hermana, por lo que menciona acerca de mí, de conocerme en todos estos años que hemos estado y que he estado con ustedes. Y pues la decisión que hemos tomado con mi esposa es seguir hasta que el Señor nos dé fuerzas. Varias veces hemos pensado en irnos, pero queríamos irnos a vivir a Medellín. Ustedes están casados con nosotros y la palabra dice que hasta que la muerte nos separe, así es. Que hasta que la muerte nos separe. Y siempre procuro en el trabajo que tengo hacerlo entre lunes y sábado para poder estar acá el domingo con ustedes. Entre semanas sí es complicadito. Por favor, si se va a morir, muérase en fin de semana, que yo esté acá para poderlo acompañar. Es que ayer que estaba visitando a la hermanita, me dice una hija, ¿y usted puede estar con nosotros en el funeral? Y yo dije, pues si estoy aquí en Colombia, lo más fijo es que sí, pero si estoy viajando, ni modo.
Bueno, me llamaron esta mañana que había fallecido, o sea, salgo de acá y me voy a acompañarlos a ellos. Muy bien, hermanos, seguimos la próxima, vamos a cantar y seguimos glorificando el nombre del Señor.